Chicos y chicas, aún estoy procesando la miniserie que he visto esta semana que me ha dejado en un absoluto shock, la verdad, que me ha sorprendido muchísimo. Y mira que he visto series y he visto películas y he visto de todo, la verdad, pero aún así siempre hay algo que te sorprende, que te fascina y por eso hoy he querido hacer un vídeo especial sobre esta serie y estoy hablando de El Señor de las Moscas, la nueva adaptación que se ha llevado a la televisión y que se ha emitido en BBC. Aún no ha llegado a España, pero tranquilos que al final del vídeo os diré qué es lo que va a pasar, si va a llegar o no y cómo va a llegar. Así que estar atentos. Y hoy he querido hacer el vídeo para que tengáis una referencia, ya que he tenido la oportunidad de ver la serie, para que tengáis la referencia para cuando salga. Y pues deciros un poco pues qué me ha parecido, ¿no? Es una miniserie de 4 capítulos, cada capítulo dura aproximadamente 1 hora y se trata de la adaptación de la novela de William Golding. Él fue galardonado con un Nobel de Literatura y esta obra ya fue adaptada al cine en 2 ocasiones. Hay 2 películas de esta misma historia, yo no las he visto. Tampoco me he leído el libro, muchos dicen que se lo han leído de pequeños, pero aquí en España no es común leerse El Señor de las Moscas, se ve que en Gran Bretaña sí. Este proyecto lo lleva Jack Thorne. Jack Thorne es el principal creador de Adolescencia, la serie galardonada que vimos el año pasado en Netflix y que llegó a un público general y que finalmente fue tan viral y tan llamativa, ¿no?, por su historia que, bueno, fue bastante nominada a numerosos premios y al final se llevó bastantes. Pero ¿de qué trata esta historia para todos aquellos que nunca se han leído el libro y tampoco han visto las películas, que son bastante antiguas, la verdad? Así que para mí toda esta historia era de nuevas. ¿De qué trata, no? Pues trata de un grupo de niños de diferentes edades. Hay niños más mayores, niños más chiquitines, pero bueno, vamos a hablar de ello, que viajan en un avión. Todos ellos viajan en un avión y el avión se estrella en una isla totalmente desierta, donde no hay población, donde no hay absolutamente nada y hay vida salvaje, hay vida, pues eso, natural, digamos, y no hay nada alrededor salvo el mar o el océano, no sé, porque tampoco especifican exactamente dónde es este lugar, ¿no? Estos niños, como os digo, se estrellan en esta isla y sobreviven, pero todos los adultos que viajaban con ellos, que eran sus acompañantes, el que llevaba el avión, bueno, todos los adultos mueren. Entonces solo están, la edad media de estos supervivientes es de 12 años, porque están como los más mayores, los que supongo que ya van a una escuela secundaria, y a los que llaman The Little Ones. The Little Ones son como niños pequeñajos que van a una escuela infantil, ¿no?, y que son bastante pequeños. Y en el primer capítulo, nada más empezar, repito, no va a haber spoilers, tranquilos, pero para que entendáis un poco la historia y la serie. Nada más empezar, pues eso, cuando ya están los supervivientes reunidos en la costa, digamos, cuando ya se reúnen todos entre ellos y ven quién ha sobrevivido, quién no, qué está pasando, deciden elegir a un líder, digamos, a un jefe que les dirija un poco y que diga pues qué tareas tienen que hacer y cómo se tienen que repartir las tareas para sobrevivir en esa isla que, repito, pues ellos son niños pequeños y evidentemente no tienen dotes de supervivencia. Bueno, yo como adulta tampoco sabría sobrevivir, la verdad, pero bueno. La verdad que estos niños, pues como os digo, no eran ni deportistas, ni eran para nada, iban a una escuela normal y corriente y la mayoría, bueno, hay un grupo de ellos que son coristas, que forman parte de un coro. Por lo tanto, pues eso, deciden elegir a un jefe, a un líder y eligen a Ralph, ¿no? Un chico
que es votado por la mayoría de los que están ahí en esa isla. A pesar de gran número de niños que se nos presenta en la serie y que nos los van presentando poco a poco y los vemos a muchos de ellos interactuar y hablar y conversar y también estar pues involucrado en la historia, se centra en unos pocos, en Piggy, que realmente él se llama Nicholas, pero bueno, todo el mundo le llama Piggy y en la historia también se llama Piggy. Así que, bueno, Piggy es el chico como más intelectual, como la parte más razonable de todo el grupo que va pensando estratégicamente para sobrevivir, ¿no? Para la supervivencia y cómo se tienen que, pues eso, qué tareas tienen que hacer, cómo se las tienen que repartir. Es como la parte pensante del grupo. Y la verdad que es uno de mis personajes favoritos porque me parece que a pesar de todo el bullying que sufre, porque, bueno, porque le dicen Piggy, básicamente le dicen cerdito, a pesar de todo el bullying, pues es un chico súper valiente, que no tiene miedo de hablar las cosas, de decir lo que piensa en todo momento, a pesar de, como digo, no tener como muchos amigos o como todo el grupo de parte suya, ¿no? Digamos. Luego tenemos a Ralph. A Ralph, que como ya os he dicho, es el líder de todo el grupo, es el que les va a dirigir en toda esta historia. Y pues es un chico como Piggy muy justo, muy razonable. De hecho, su padre está en el ejército, entonces él como que tiene muy claro lo que son los rangos y todo eso así, ¿vale? Luego tenemos a Simon, que es un chico más introvertido, más retraído y por eso todo el grupo, la mayoría de las personas del grupo le llaman, que le dicen de él que es un excéntrico, que está un poco loco, que está un poco chalado y la verdad que tiene muchísima personalidad, ya lo veréis cuando veáis la serie. Y pues tenemos a Simon. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Jack, que es esa figura al que, por cierto, en Letterboxd lo llaman Draco Malfoy. Cuando veáis la serie vais a entender por qué le han apodado así a Jack, pero tiene mucho sentido, la verdad, que le digan que es Draco Malfoy. Básicamente Jack es como la parte contraria, digamos, es como el típico chico que no se quiere regir por las normas, que no obedece, que no quiere obedecer y que es como más libertino, ¿no? Como más liberal, como vamos a hacer pues lo que se nos dé la gana y no tiene como toda esa, no quiere escuchar como toda esa parte organizativa, quiere ir como más por libre, digamos. Un chico que cuestiona constantemente la autoridad, eso es lo que os quería decir, básicamente. La base de toda historia muchas veces, y bueno, la mayoría de las veces, es el bien y el mal, ¿no? El yin y el yang, y siempre ha sido un poco así. Y yo diría que la base de esta historia del Señor de las Moscas es eso, ¿no? El bien y el mal. También se nos presenta una situación muy extrema y se nos dice qué haría, cómo reaccionaría el hombre en una situación tan extrema, en una isla desierta, sin comida, sin bebida, cuidando de niños muy pequeños que no se pueden cuidar por sí mismos y por tanto al final es una carga mental, física. Bueno, pues al final no estoy diciendo que esos niños sean algo malo, pero estoy diciendo que al final niños que no pueden, digamos, encargarse de sí mismos, que muchas veces no se mantienen ni en pie, ¿no? Una situación, como digo, en un entorno totalmente asalvajado, donde no hay absolutamente nada, hay alguna frutita, alguna cosita que van comiendo, pero ya está. Es decir, una situación, pues como ya he dicho, muy extrema, ¿no? Y al final se trata de niños muy pequeños y no tan pequeños, pero siguen siendo niños tomando decisiones de adultos a los que no están capacitados, ¿no?
y la verdad que es una serie muy violenta a pesar, como os digo, de tratarse de chiquitines, ¿no? De críos. También tengo que destacar que las actuaciones son sublimes, la verdad. Creo que era muy difícil volver a adaptar esta historia que ya había sido adaptada, hacerlo tan bien y pues siendo también niños pequeños, no sé cómo actuar de esa manera y reflejar toda esa locura de historia. Y además de, pues como digo, las actuaciones, todo hace que la historia sea acompañada. La música, que por cierto Hans Zimmer ha trabajado en la música de esta serie, siempre es bastante tenebrosa y siempre va acompañando a todo lo que está pasando, a todas las acciones. También el uso del color, que al principio es un poco más verdoso, más natural, pero que al final de la serie veréis cómo va cambiando a negros, blancos y sobre todo a rojos. Y también pues toda la ambientación, la fotografía, digamos que todo acompaña cada elemento, cada simbolismo, porque también hay muchos simbolismos en esta serie, como la concha. Entonces tenéis que prestar especial atención a todos los elementos que se van presentando, sobre todo elementos que se te presentan pues tan aposta, ¿no? Digamos, y tan evidentes. Al final se trata de un thriller bastante oscuro, inmersivo, muy bien construido, como decía, con la tensión increciendo, hasta que todo estalla en un tercer episodio alucinante, que fue el que me dejó muy en shock, la verdad, y aún me estoy recuperando. De hecho, a pesar de que es una miniserie, como os decía, solo dura 4 capítulos, he tenido que ir dosificando y he tenido que ir viéndola poco a poco y durante 4 días, pues cada capítulo por día. Incluso creo que el tercer episodio lo vi en 2 días porque es bastante fuerte. Todo lo que se ve en la serie es bastante chocante y, como os digo, a pesar de que yo he visto de absolutamente todo, de cine y series, la serie me ha sorprendido demasiado. Sobre todo, como os digo, el tercer episodio donde surge toda esa locura máxima y colectiva, el desquicie total de este grupo de niños, que ya veréis. Había escenas tan bizarras en la serie que yo a veces me reía porque yo decía, pero vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué les está pasando a estos niños, no? O sea, ¿qué les pasa a estos niños? Por favor, a los niños del coro estos, que no son para nada como los niños del coro que conocemos. También, como os decía, la historia tiene muchas lecturas, pues habla al final de civismo versus salvajismo, el individualismo versus colectivismo, también, pues como decíamos antes, ¿no? Sobre el bien y el mal. En todo caso, amigos y amigas, es una serie altamente recomendada. Al final creo que las series que te sacan todas esas emociones, que te hacen reír, que te hacen llorar, que te hacen frustrarte y gritar casi a la pantalla o llevarte las manos arriba de decir, no estoy viendo lo que estoy viendo. No puedes intervenir, evidentemente, porque al final es una historia de ficción, pero ganas no te faltan de ayudar a estos niños. Y al final creo que funciona también, pues por lo que os digo, ¿no? Porque al final es una historia que te emociona, que te hace pensar también, muy filosófica. Y ahora me vais a preguntar en plan, ¿dónde se puede ver? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, a España, no sé si a otros países, pero a España no ha llegado aún. Pero tengo muy buenas noticias y es que sí que Netflix ya ha adquirido los derechos de esta serie. Como digo, es una serie que ya está en emisión, que ya se ha emitido en BBC.
One y en BBC iPlayer o algo así, o sea, los que viváis en Inglaterra, si es que hay alguien viéndome viviendo en Inglaterra, la podéis ver perfectamente y bueno, supongo que de otros países, si tienes la VPN esa, pues también la podrás ver de alguna manera. Pero como digo, seguramente llegue a Netflix este mismo año, ya que es una serie que ya está completa, que está producida, que está emitida, por lo tanto nada más que tienen que subirla a su base de datos y ya está. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dale like, suscríbete al canal porque aquí hablamos de cine y series. Así que nada, os mando un abrazo bien fuerte y nos veremos muy pronto. ¡Chao!